¿Qué se les ofrece? Tiene mucho que hacer. Yo nunca tengo nada que hacer. Es que nos gustaría... Nos gustaría que nos hablara de la Madre Teresa de Jesús. ¿Y qué quieren que yo les diga? Es verdad que nos la van a traer a la Encarnación de Priora. Yo solo sé lo que se dice. Que el padre provincial la ha mandado llamar para ese cargo. Que la ha impuesto. Y no tiene derecho. Aquí siempre se había elegido priora por votación. Hay mucho alboroto. Dicen que si viene es para reformarnos. Y que si llega aquí, se acabarán las salidas, el locutorio y las charlas en las celdas. Y que echará a las señoras seglares. ¿Qué piensa vuestra caridad, hermana Juana? ¿Y yo por qué tengo que pensar nada? Si la han mandado llamar, vendrá. Aunque es locura. Dicen las monjas mayores que cuando la Madre Teresa estaba aquí antes de la Reforma, era su mejor amiga. Lo era, sí. ¿Por qué no se fue con ella? Cada uno nace para una cosa. A ella le tiraban los caminos y los riesgos y las empresas grandes. No teman, que si viene como dicen, parará poco. Cuéntenos cosas de ella. ¿Es verdad que veía a Dios? ¿Cómo era? Ya no me acuerdo muy bien. Dejen el paso libre. Vamos, vamos, dejen el paso libre. Aléjense, vuestra merced. Sí la van a dejar entrar. Vamos, dejen el paso Vaya libre. por ahí a trotar mundos y no venga a meterse donde no la llaman. Se lo han mandado. Quien no tiene por qué mandar. ¿Qué sabe? Más que usted. Es de una... No tema, Madre Teresa. Yo no tengo por qué temer nada. ¡Abran la puerta al corregidor! ¡Que nos dejen votar! ¡Que se vaya! ¡No la queremos! Espere un momento. ¡Abran al padre provincial! ¡No abriremos a nadie hasta que nos dejen votar! Eso es. ¡Abran! ¡Salga, madre! ¡Salga! ¡Déjenla salir! ¡Corremos ahí de ella! ¡Abran! ¡Es imposible! ¡Abran! ¡Roja! Han armado el infierno. Intentémoslo por la iglesia. La puerta del coro bajo cederá. ¡No los dejemos entrar! ¡Asquerosa! ¡Traidora!
Salazar, provincial de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, por comisión del difuntorio provincial, con el refrendo y autoridad del reverendísimo comisario apostólico, vengo a conferir y confiero de presente el oficio de priora del convento de la Encarnación de Ávila a la Madre Teresa de Jesús. Todas las religiosas de esta casa acatarán como tal desde este momento, en virtud de santa obediencia. ¡Queremos otra priora! Todo en Ávila, a 14 de octubre del año del Señor de 1571. Sí, ¿no quieren vuestras mercedes como priora a la Madre Teresa de Jesús? Si se ha creído que ha ganado la batalla, va aviada. Basta ya, ¿no? ¿Qué va a bastar? ¿Quién manda aquí? La Madre Teresa de Jesús. ¿Qué va a mandar? Ha puesto la Virgen de la Clemencia en la silla prioral y con las llaves del convento en las manos. Algo estará urdiendo. Siempre sale con algo así. Tantos años sentándome aquí. Señoras, madres y hermanas mías, la obediencia me ha traído a esta casa para hacer este oficio. Y de esto estaba yo tan descuidada como lejos de merecerlo. Hame dado mucha pena esta elección, así por haberme puesto en cosa que yo no sabré hacer, como en que a vuestras mercedes les hayan quitado la mano que tenían para hacer sus elecciones y les hayan dado priora contra su gusto y voluntad. Y priora tal que harto haría si acertase a aprender de la menor que aquí está lo mucho bueno que tiene. Hija soy de esta casa y hermana de todas vuestras mercedes. Pero la Virgen Santísima
cuya es esta religión, será la verdadera priora que a todas nos ha de gobernar. No cabe esperar mal priorato de la Madre de Dios.